Hola mundo, ¿qué tal están? Mi nombre es José, como ya saben, y aquí estoy de nuevo para responder preguntas que me lanzan ustedes. Y bueno, pues ya saben, si alguno de ustedes quiere preguntar algo que lo comente. Y la pregunta es la siguiente. Astren0017 me dice, ¿frontend o backend? ¿Con cuál te quedas y por qué? Y después pregunto otras cosas más, de herramientas y tal para cada una de ellas, pero no voy a explicar eso en este vídeo, Astren0017, porque voy a hacer un vídeo exclusivo de eso que otro suscriptor me ha pedido. Así que te explico la primera parte, frontend o backend, ¿cuál me gusta más y por qué? Pues respondan antes de ver mi respuesta para que nadie se vea influenciado por opiniones ajenas. Paren el vídeo, pongan su comentario y aquí les lanzo la mía. Bueno, pues es muy raro lo que me ha pasado a mí. De hecho, no es lo normal, porque yo he tenido una, digamos, desevolución, ¿no? Lo normal es empezar con frontend y avanzar y terminar en backend, es lo más normal. Me ha pasado al revés. Cuando yo estaba estudiando, pues aprendes frontend, aprendes backend, lógicamente, y a mí el backend me encanta. De hecho, esa es mi respuesta, ¿no? Yo me quedo con backend. El backend me encanta. El tener el control de la base de datos y de poder atacarla, no sé por qué, si es que te hace sentir más poderoso o qué, pero es genial. Poder automatizar tareas, hacer scripts, dejar la base de datos, pues si tienes que hacer triggers o cosas así, todas las rutinas que hay que crear para que la página funcione, la página o cualquier aplicación en el caso del backend, pues es que me encanta, o sea, a mí es lo que más me gusta. ¿Qué pasa? Que durante años estuve haciendo eso. Y cuando una cosa la llevas haciendo durante años, llega un punto en el que ya, pues, es fácil sentir que ya te has saciado tu capricho o tus ganas de trabajar esa área y empiezas a buscar cosas nuevas. Lógicamente siempre te han quedado muchas cosas por experimentar de cualquier área. O sea, si hablamos del backend, siempre quedan muchísimas cosas de backend por ver todavía, ¿no? Pero eso pasa con cualquier cosa. Pero ya después de años y años llega un punto en el que dices, me apetece cambiar. Y mi curiosidad era más orientada al diseño gráfico. Pero como es una cosa que me cuesta mucho, o sea, yo empecé a investigar diseño. Pero como me costaba hacerlo con las herramientas gráficas, decía, ¿y cómo se hace esto en web? Y probaba CSS, ¿no? Y CSS. y las librerías JavaScript, ¿no? Para cambiar entornos y esas cosas. Y al final terminé pasándome al frontend, que está peor pagado que el backend. Ya lo sé yo que está peor pagado. Pero el capricho me vino por ahí. Entonces lo normal es de frontend a backend y yo pasé de backend a frontend. Creo que eso se llama una desevolución o no sé cómo será eso, una evolución a la inversa, creo que voy para atrás. Acabaré haciendo códigos binarios y hexadecimales, no sé en lo que terminaré, pero, pero eso es lo que me pasó. Y el frontend me gusta mucho, pero yo me quedo con el backend. Y ahora me está pasando eso mismo con el frontend. Me está pasando eso de que ya llevo tiempo y diciendo, ya me estoy medio cansando, me apetece otra cosa nueva. No les voy a decir qué cosa nueva es la que me apetece, porque aún me quedan bastantes temas que quiero ver de la parte del frontend, porque lo mismo que me pasó con el backend cuando dije ya no quiero más backend, que me quedaron cosas pendientes, no quiero que me pase eso con el frontend. Quiero más o menos, me van a quedar infinitas cosas, porque esto es así, es un mundo inmenso, pero sí quiero que algunas de las cosas que tengo en la cabeza tocarlas y entonces sí dar el salto a otra cosa nueva. Que esa cosa nueva no le voy a decir porque quiero que la hayan en el canal cuando suceda, que será dentro de unos meses, imagino yo. ¿Vale? Así que eso es lo que me ha pasado a mí, Astren0017. Me quedo con el backend, ya te di las razones y comenten ustedes cuál y las razones, ¿ok? Pues ya está, un saludo.